caminos de bonaerense se empeñan en cruzar la provincia de norte a sur y de este a oeste, y hoy volvimos a elegir la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, la que fue fundada el 19 de noviembre de 1882 por el gobernador Dardo Rocha, construcción que fue documentada paso a paso por Tomás Bradley, compañero de armas de Dardo Rocha en la Guerra del Paraguay, que lo contrató para dejar documentada su idea del maravilloso proyecto, porque no escapa a nadie que la ciudad de La Plata cuenta con un patrimonio arquitectónico magnífico que evoca la inspiración con la que se llevó adelante el proyecto de la ciudad. La Catedral de la Inmaculada Concepción es una de las iglesias más grandes del mundo. Se encuentra frente a la Plaza Moreno, en el centro geográfico de la ciudad de La Plata. Cuando llegamos, sabíamos que lo que se venía iba a ser especial. Nuestro anfitrión, el arquitecto Esteban Casas, miembro de la Comisión de Infraestructura, es un apasionado hombre que nos introdujo en las entrañas mismas de la edificación. Con profundo asombro, caminábamos por los cimientos que dieron origen a la construcción de la catedral en 1885. Esteban. Hola, qué maravilla esto. ¿Cómo andás? Una belleza. Así que sos arquitecto de la Comisión de Infraestructura y completalo vos. Sí, dentro de lo que es la catedral, sí. Hay una institución que es la Fundación Catedral que se encarga de mantener, completar y difundir los valores patrimoniales de esta catedral, y yo trabajo hace ya unos cuantos años acá para esta institución. Es una maravilla realmente, yo decía, remite a los mejores lugares del mundo, ¿no? La manera en la que está presentado. Este lugar, ¿qué vendría a ser? Este lugar permite algo que yo creo que no debe existir en catedrales en el mundo, que tiene que ver con poder visitar los cimientos, las bases, porque la mayoría de las catedrales están apoyadas sobre el nivel cero. Claro. Esta tiene la particularidad de estar levantada, entonces los cimientos, las bases, están a la vista del público. Claro. Y uno puede ver cómo se construyó el edificio. Para construir una catedral había dos decisiones que tomaban. Una, o ir por la piedra, construir una catedral íntegramente en piedra, o hacerla en ladrillo. Se decidió esta segunda opción porque el ladrillo lo podían fabricar. Claro. Y lo podían conseguir en la misma tierra próxima a la ciudad de La Plata. Claro. Si necesitaban piedra era más difícil porque tenían que ir, por ejemplo, a una cantera que se trajo algo de piedra, por ejemplo, para hacer las columnas, que son las canteras en ese entonces de Punta Mogotes, en Mar del Plata. Claro. Y desde ahí se traían las piedras, las pocas piedras que se utilizaron para construir las columnas de la catedral. El resto del edificio y los cimientos es todo ladrillo. A ver, en 1882 se coloca la piedra fundamental de la ciudad de La Plata. 2 años después, la de la catedral, y a partir de ese momento se empieza a construir el edificio. La otra fecha importante es el año 1932, que es cuando se inaugura, y la última fecha así fundamental es el año 1999, no hace mucho tiempo, que es cuando se completa y se termina el edificio tal cual había sido pensado. Que fue cuando se colocó... Se colocaron las dos torres principales, que hoy la catedral llega hasta los 112 metros de altura. 112 metros, es más alta que la Basílica de Luján. Es un poquito más alta, sí. 106 metros. 106 metros, exacto. Sí. El museo, más allá del espacio en sí mismo, sí, que es muy interesante, la idea es contar historias, ¿no? Y con personajes. Por ejemplo, los obreros. Los obreros, que muchas veces se los deja de lado, en este caso se los quiso dar un rol protagónico. Y estos inmigrantes, en su mayoría italianos,
aparecen en gigantografías, en fotografías, y dejan de ser anónimos y cobran protagonismo a través de las imágenes que el visitante puede ver. En este caso tiene que ver con el completamiento. Cuando se completó la catedral y se hicieron las torres, muchas de las piezas escultóricas que se agregaban se hacían piezas de más para poder exhibir en el museo y que la gente las pueda ver, porque imagínate que a 100 metros de altura no ve nada, no, o claro. se ven muy chiquitas. ¿Y eso que tenés detrás que cruza un arco de madera que cruza ahí atrás? ¿Qué significa? Bueno, estos se llaman cimbras, que es cuando uno construye una bóveda de crucería. En este caso es llamativa porque en las catedrales góticas las bóvedas se construyen en piedra. Pero en este caso, como aparece el hormigón armado, se hacen en hormigón. Y para hacer el hormigón, vos necesitabas tener toda una armadura del lado de adentro en madera, como para armar el encofrado, y después armar la bóveda con el hormigón. ¿Se entiende? En las catedrales, las bóvedas son en piedra o en ladrillo. Y en este caso se hicieron en hormigón. Lo mismo que el piso de la catedral. Si ustedes observan el piso de la catedral, obviamente Benoit y Dardo Rocha no pensaban en hormigón armado porque no existía, iban a ser bóvedas de ladrillo, pero cuando aparece el hormigón armado cambia la lógica constructiva de este edificio. ¿La pensó Benoit la catedral con Rocha? Benoit era el director en aquel entonces de los planos, ¿no? De La Plata. Pero había un arquitecto alemán. Esta iglesia tiene una fuerte influencia alemana de la Catedral de Colonia y el arquitecto era alemán. El arquitecto Ernest Mayr, que era alemán y tuvo una influencia muy importante de la arquitectura alemana. Esa fotografía, yo digo que a través de cada fotografía hay mucho que se cuenta. Porque uno puede hacer un rápido paneo de la imagen, pero si nos detenemos a ver, podemos ver desde la vestimenta que utilizaban, la enorme inseguridad en la que trabajaban. No tenían arnés de seguridad, no tenían cascos, están parados sobre unas maderitas muy endebles. Fíjense los tres que están en la parte más alta. No se agarran de nada, están entre ellos apoyados. ¿Y qué año es esa foto? Esta foto es del año 1920. 1920. ¿Y son inmigrantes italianos? En su gran mayoría. Yo les diría que la mano de obra que construyó la catedral era toda italiana. ¿La inmigración italiana en La Plata es importante? Fue muy importante. Había algo también de otras nacionalidades, pero podemos decir que la catedral fue construida prácticamente íntegramente por mano de obra italiana. Una vez que fuera nombrado gobernador en 1881 y luego de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que había sido en 1880, Dardo Rocha se empeñó en buscar un lugar para la fundación de una ciudad que sirviera como sede para los miembros del gobierno provincial. Luego de su fallecimiento, sus restos fueron enterrados en el cementerio de La Recoleta en la ciudad de Buenos Aires hasta que en 1940 son trasladados a la Catedral de La Plata. Acá estamos yendo hacia la cripta, que es donde descansan los restos del fundador de la ciudad de La Plata, el doctor Dardo Rocha. No está solo, sino que están con su esposa, por un pedido de él. Mirá. Los traen en el año 1940. ¿Por qué? Porque coincide que justo en ese momento el intendente de la ciudad de La Plata era el hijo de Dardo Rocha. Claro. Entonces, como que tenía las dos decisiones, como familiar directo y como político, para poder tramitar esto de poder traer los restos a la catedral. Este es un lugar que lo hacen después, es una modificación que se hace en el plano y terminan alojando en el subsuelo de la catedral una cripta que es algo atípico también porque está un político. Claro, sí, en general las criptas están los monjes. Sí, están los obispos, arzobispos, pero es raro encontrar que esté la figura de un político. Claro. Bueno, en este caso la de Dardo Rocha, que es el padre de la ciudad de La Plata. Sí, claramente. Como te decía, la de Dardo Rocha y la de su esposa, Paula Arana. Paula Arana muere unos años antes que él, ella muere en 1917 y en 1921 muere Dardo Rocha. Y él deja escrito 3 deseos que quería que se cumplan y que están en el perímetro del sepulcro. Aparece una inscripción que dice: mando que mis hijos me hagan un entierro sencillo, que la bandera nacional cubra mi féretro, está presente junto a la bandera papal, y poder descansar junto a mi esposa por la eternidad. Así que esos deseos fueron cumplidos. Y bueno, ¿Y esta estructura vos decís que la hacen en el 40? La hacen en el 40, sí. La hacen para poder alojar la cripta.
Estos túneles o estos espacios que quedaron debajo de la catedral en aquel entonces pudo haber llevado a cierta confusión, porque todo lo que hoy es museo y cripta eran espacios que habían quedado sin uso. Imagínense todo este espacio a oscuras, cerrado, claro. Y es realmente un laberinto de columnas. Entonces, bueno, esto pudo haber llevado también a la confusión de que este espacio te llevaba a otros lugares, que te podía conectar con otros lugares de la ciudad, pero no es así. Claro. Este lugar, cuando encuentra la luz y se habilita al público, uno puede ver que no llevaban a otro lugar más que a su mismo... lugar. Pero se ha investigado mucho, a la gente le interesa y han investigado sobre estos temas. Sí. La conexión con lo alemán está dado principalmente, ¿por qué? Porque tiene una nave central y dos naves laterales. La gran mayoría de las catedrales góticas en el mundo tienen nave central y una nave lateral de cada lado. La de La Plata tiene dos naves laterales de cada lado y eso la hace única también y la conecta con la Catedral de Colonia en Alemania, que es una de las más grandes y más importantes del mundo. El Museo Catedral de La Plata, que funciona en el subsuelo, fue creado por la Fundación Catedral de La Plata y tiene como tarea primordial no solo dar a conocer el valor patrimonial de la ciudad, sino también darle valor al mismo y permitir que los visitantes reconozcan su valor cultural. Está ordenado de manera temática y cronológica, lo que permite reconocer etapas de la construcción, características de estilo, ornamentación, decisiones de emplazamiento e incluso a los hombres que participaron en la construcción. Este es el Museo Eclesiástico Catedral, que lo que cuenta es la historia del edificio, de la construcción, y bueno, y también no solamente la parte inicial de construcción del edificio, sino lo que fue también la etapa del completamiento. Si uno tuviera un plano acá, podemos ir siguiendo lo que uno ve en la parte superior, que es donde está el templo, identificando cuáles son las naves, la nave principal, las naves laterales. Ajá. Nosotros en esta calle, especie de calle que estamos viendo en este sentido, tenemos una de las naves laterales. Sí. A partir de esta línea de cimientos está la nave central del edificio. Que es aquella. Exacto. ¿No? Sí. Y allá del otro lado y del también otro lado se tenemos las repite, naves. porque estas catedrales son simétricas. Ajá. Cuando se decide construir las torres, se hizo un estudio de suelos y se vio que con todo el peso que se les iba a agregar, había que estudiar los cimientos de las bases de las torres. Y vieron que había que reforzarlo. Esos cimientos había que reforzarlos porque No lo iba a sostener. no es que se iban a caer, pero podía llegar a tener problemas o fisuras. Entonces se hizo un estudio, se corroboró que la profundidad de las bases de las torres llega hasta los 7 metros de profundidad. Entonces lo que se hizo fue llegar 10 metros más abajo y se hizo todo un trabajo de micropilotines, como si fueran los pilotines que se hacen en la casa, pero sí, mucho más grandes, de otras dimensiones y de otra profundidad, para que pueda apoyar las bases de las torres sobre terreno firme. Y lo que se hizo fue, de alguna manera, reivindicar a la catedral con el lugar donde está emplazada. Claro. Dejar de mirar un poco Europa, que esta es una catedral obviamente modelo europeo y una copia de catedrales europeas, y que esté todo lo que es la simbología ayornada o conectada con el lugar donde está implantada la catedral. Por Claro. eso vamos a ver imágenes donde se representa el gaucho, donde vamos a encontrar toda la flora y fauna autóctona, los animales o las gárgolas de esta catedral son, por ejemplo, vamos a encontrar un chancho jabalí, un yacaré. Claro. ¿Se entiende? Claro. La idea era no copiar gárgolas o imágenes de otras catedrales, sino de ¿Eso lo desde nuestro. el inicio o...? No, ahora. Ahora. Ahora, Ok. porque tanto Benoit como Dardo Rocha, ellos tenían la idea del modelo de catedral Claro. europea. Claro. Sí. En 1999 hay como un repaso de estos temas y se decide hacer un cambio. Cuando uno habla o estudia sobre la ciudad de La Plata, hay muchísimas y extensas versiones y leyendas que circundan su construcción. No solo se trazan vínculos con los masones, sino que se habla de túneles, de Julio Verne, de Benoit, el descendiente del delfín de Francia que algunos sostienen no era el autor de los planos de la ciudad que había sido perfectamente planificada, de la ciudad higienista, de los 5 sabios, en fin. Mucho para hablar y narrar, pero es importante saber en este diseño cuál fue el concepto que llevó a la construcción de tan maravillosa catedral.
En realidad la catedral es un edificio, a ver, no es una copia exacta, réplica de otra catedral del mundo, pero está bajo los parámetros de lo que son las... Toman como referente 2 o 3 catedrales en el mundo, principalmente el modelo alemán. Pero lo que se busca, lo que se quiere en ese momento es una catedral. ¿Por qué se elige primero catedral? Porque se decía que el estilo gótico y una catedral estaba a la altura de una capital. Entonces necesitaban un edificio que se tenía que destacar, que tenía que ser único, y se busca el modelo de una catedral. Y con las dimensiones de este edificio, que yo siempre digo que tanto Benoit, Dardo Rocha como los que empezaron a construir este edificio sabían que no la iban a ver terminada. Son edificios que van pasando de generación en generación y que, por ejemplo, Dardo Rocha llegó a ver hasta cierto punto. Claro. Él habrá llegado a ver hasta que empezaron a construir las bóvedas, claro, pero nunca llegó a ver la catedral terminada, porque son edificios que demoran muchos años, se construyen en el tiempo, y eso es lo que pasó con esta La piedra catedral. fundamental me dijiste que se colocó ¿en qué año? En 1884, que es algo que estamos estudiando ahora, es algo que a mí me apasiona. Hace 10 años que estoy investigando a ver, para localizarla. Claro. Estamos haciendo trabajos a veces con georradar, trabajos con geólogos, y haciendo algunos cateos y también buscando, porque es un documento muy importante y que sería bueno, no para profanarla, digo para saber dónde está ubicada, dónde se inició, ¿no? Sí. Esteban nos invitó a conocer el coro de la catedral y desde allí se observa en plenitud la maravilla de la construcción que, por su estilo gótico, ya aprendimos en otra oportunidad, nos permite saber que cuanto más alto se eleve la construcción, más cerca del cielo se puede estar. Desde ese lugar se pueden ver los vitrós, el altar mayor y toda la planta principal del edificio. Es en el coro donde se encuentra el órgano de origen alemán y el tablero que permite manejar el campanario. Desde allí pudimos incluso ver y analizar la narración bíblica de los vitrós que Esteban nos ayudó a interpretar. Bueno, es un órgano alemán también, con la historia que ya tengo contando de la conexión que hay de esta catedral con Alemania. Es un órgano del año 1902, que era mucho más chico y después lo ampliaron, hicieron toda una caja que lo que estamos viendo, esta especie de caja de madera, lo que aloja en su interior son tuberías. Ajá. Hay 1500 tubos en su interior, y en la parte baja tiene un fuelle que a través de un compresor, eso es como un gran acordeón que se infla, se llena todo de aire, y todo ese aire después, de acuerdo a lo que uno va tocando acá en la consola, va habilitando que salga el sonido por cada una de las de los tubos. Sí, funciona. Por ejemplo, se hacen conciertos de órgano en los casamientos también. Ah, sí. Hay gente que se anima a casarse en la catedral, Sí, que claro. yo creo que hay que tener una familia muy numerosa, porque hay que llenar una catedral Claro. como esta, que pensemos que más o menos sentadas pueden haber 600 personas. Ah, mirá, es decir, hay que tener... Es un teatro. Es un teatro, sí. Es una familia muy grande la que hay que tener. Numerosa, y Sí. si no, por el placer simplemente Por de estar en supuesto, la catedral, ¿no? por supuesto. Me decías que el campanario se maneja de manera electrónica. Sí, hay desde el año 1999 que se inauguró el campanario, son en total 25 campanas. La más grande tiene una altura de 1,80 m y la más chica 40 centímetros. Y esas campanas se accionan desde acá abajo. Ajá. Hay como una computadora que uno programa las melodías y se puede accionar a la hora que uno proyecta. ¿Tienen nombres las campanas? Tienen nombres, están dedicadas a obispos, arzobispos, y la más grande de todas está dedicada a Juan Pablo II. Ah, mira. Sí, mira, llegaron desde Italia. Hablábamos que ahora lo van a tratar de hacer remoto para que la gente pueda manejarlo. Sí, porque hoy para accionar el campanario hay que venir y hacerlo desde la propia computadora acá en el coro, y la idea es automatizarlo, pero hacerlo de manera como inalámbrica desde las oficinas de la Fundación Catedral. Claro. Que uno pueda decir, bueno, quiero que suene esta hora y tal Está muy melodía. bien. Uno elige la melodía también. Claro. De acuerdo al día festivo, si estamos en Navidad o ¿En qué horario suenan las campanas? Ahora se están haciendo de manera manual, digamos, uno viene y las tiene que accionar, Sí. no están programadas. Ah, ok. Uno viene y dice, bueno, quiero que toquen ahora, y venimos, apretamos un botón y se acciona. Maravilla. Pero la idea es mejorarlo y hacerlo Está muy bien. programado como corresponde. Y si yo me asomo, Sí. ¿nos asomamos? Dale. Si yo me asomo acá, esta vista que tengo, porque allá tengo los
famosos vitró. Sí. ¿Esos vitró son traídos de algún lugar en particular? Los primeros vitrales llegaron desde Alemania en el año 1937, que son los dos que están en el transepto, y después el resto son todos franceses. Ajá. Los últimos en ser colocados fueron nacionales, que a partir del completamiento de la catedral se empezaron a hacer vitrales nacionales acá en la propia catedral, que hay un taller de vitrales y desde acá se fabrican y se van colocando y realizando en el tiempo. Claro. Imagino que lo primero que se terminó no fue el altar mayor, sino alguna capilla o algo por el estilo. ¿Se hizo por partes? Es que en realidad, como la construcción de la catedral iba a demorar tanto tiempo en inaugurarse, cerca de 50 años, se hizo una capilla provisoria que estaba construida en el... Es como que la propia catedral alojaba dentro una pequeña capilla que después se desarmó. Y esa capilla funcionó como catedral durante 50 años hasta que se inauguró la catedral y bueno... ¿Y cómo se llamaba esa capilla? Capilla Nuestra Señora de los Dolores. Ah, estaba abajo la... Sí, que hoy en día en el subsuelo de la catedral hay una pequeña capilla también que rinde como homenaje a esa capilla original. Sí. Y acá van las 600 personas, ¿no? No tenés partes superiores. No, pero vos tenés la nave central y después tenés también bancos en toda la cruz. Serían desde lo que son las dos naves laterales, también tenés bancos. Nave central tiene una altura aproximada de 37 metros. Estamos viendo toda la sucesión de columnas, estas columnas que están conformadas por piedras traídas de Mar del Plata. Y lo que vemos también es un sistema de arcos ojivales, que es lo que caracteriza a las catedrales góticas. Esta es neogótica. Por encima de esos arcos ojivales, esta guarda que se ve se llama triforio, que en muchas catedrales está abierto y funciona como una galería. Y arriba de ese triforio está lo que es el claristorio, que son las ventanas superiores por donde ingresa luz al edificio. En esta catedral es bastante particular y es una de las cosas que más llama la atención al visitante, es que es una catedral muy luminosa. Tiene muchísima luz. ¿Por qué? Porque faltan colocar el 50% de los vitrales. Es mucho. Entonces, uno ve la nave central, todos estos grandes ventanales sin vitrales, entonces toda esa luz, todos esos rayos del sol que ingresan de manera directa sin pasar por el filtro del vitral, hace que la catedral sea excesivamente luminosa, pero es algo muy lindo y que la gente reconoce. Claro, y que le da una característica particular también, ¿no? Yo creo que cuando se completen estos vitrales, la lógica va a ser... Sí, hay proyectos para completarlo, lo que pasa que se va a hacer en el tiempo y la idea es conservar esta gran luminosidad del edificio, no oscurecerla. Claro. Bueno, tenemos vitrales del cuerpo principal, que es todo lo que es el ingreso al edificio, en las naves laterales, lo que narran es el Antiguo Testamento. Tiene una manera de leerlo bastante particular, porque uno dice, bueno, tenemos 8 enormes ventanales. ¿Cómo se leen los vitrales? Si yo quiero leer un vitral, ¿cómo lo leo? Bueno, yo ingreso a la catedral, el primer ventanal hacia mi izquierda sería el primer ventanal que tengo que leer. El segundo sería el primero del lado derecho, después el segundo del lado izquierdo, así en zigzag, y de manera progresiva se va leyendo el Antiguo Testamento. Y si quiero leer un ventanal, la lectura es, comienzo de abajo para arriba y de izquierda a derecha. ¿Se entiende? Yo leo 1, 2, 3, después subo 1, 2, 3, así hasta arriba de todo. Son 27 cuadraditos que cada uno de ellos relata un relato bíblico, un pasaje bíblico. ¿Y acá adelante? Este es el vitral del rosetón, que lo que relata es el Apocalipsis, tiene como imagen central en lo que es la roseta superior, tiene, no sé si llegan a ver una imagen que destaca de color amarillo bastante fuerte, que es la Virgen vestida de sol, se llama. Mirá. Ese pétalo que parece chiquitito tiene 2 metros de alto. Uno pierde las dimensiones reales de lo que es, de lo que son las cosas que encontramos dentro de la catedral, pero ese pétalo que va a destacar es un vitral que se hizo acá en el propio taller de la catedral. La catedral posee 6 torretas y 200 pináculos y tiene una superficie de 7.000 metros cuadrados. Mide 120 metros de largo por 76 de ancho y su altura máxima la alcanza con sus 2 torres principales que la llevan a medir 112 metros de alto. Cada una de esas torres, realizadas en estructura metálica, pesa 2.000 toneladas. Por eso, aunque la catedral se inauguró en 1932, quedó sin terminar porque los cimientos originales no podían soportar semejante peso. En 1990 se refuerzan los cimientos con la bendición del Papa Juan Pablo II.
y en 1999, bajo la administración de Eduardo Duhalde como gobernador y Julio Alac como intendente, se terminaron de construir las dos torres. Estamos en una de las torres, Sí. a 42 metros de altura. La torre tiene dos paradas para poder acceder a los miradores. Una en la que estamos ahora y la otra, la más alta, que es a los 63 metros. Ajá. Que es una vista muy linda porque se puede ver toda la ciudad de La Plata. Como veíamos recién, se puede ver el río de La Plata, se puede ver todo el eje fundacional y ver la ciudad desde arriba y la catedral también, porque desde arriba podés ver cosas que desde abajo de la vereda no se ven. Sí, claro, sus techos y demás, que me decías que en alguna oportunidad tienen pensado abrir el domo para que la gente pueda acceder. Y sería lindo, hay que ver temas de seguridad, pero estaría buenísimo, como hay en muchas catedrales del mundo, poder acceder a los techos, Claro. poder caminar por el interior de los techos de la catedral. Sí, sería fantástico. Y mirábamos que, bueno, esta es una de las torres que se hizo en 1999, gestión Duhalde y Alac, ¿no? Respectivamente provincia y municipalidad. ¿Y la otra también se hace también en el 99? Sí, ¿La del campanario? Se hacen en simultáneo, todo un proyecto muy ambicioso, muy grande, porque era no solamente completar el edificio con las dos torres, sino agregar toda la simbología, agregar el campanario y todas las esculturas que la catedral no tenía, Claro. que era mucho. Claro. Y bueno, y en muy poco tiempo, porque arrancó desde 1996 a 1999. En 3 años se completó la catedral y hoy podemos decir que está prácticamente terminada. ¿Qué es lo que falta? Porque Y los vitrales. Los vitrales faltarían. Y después, como se dice, estas catedrales nunca se terminan. Siempre hay cosas para hacer, para completar, pero bueno, Sí, eso bueno. sería lo que está faltando, los El vitrales. emblema de que siempre hay algo por hacer Siempre, es la exacto. Sagrada Familia, ¿no? De Barcelona. Exacto. Te hago otra consulta. El campanario no se puede visitar. No, por ahora no. Está previsto colocar un ascensor en la otra torre y que el visitante pueda, a través de ese ascensor, tener un contacto visual con las campanas, pero bueno, eso a futuro ojalá se pueda concretar. ¿Quién hizo las esculturas que me decís que se agregaron finalmente? Las esculturas las hizo un escultor platense, Ajá. se llama Gabriel Cercato, que él hizo los modelos que están en el museo en miniatura y después se ampliaron. Ajá. Los que están en el museo están en una escala 1:6. ¿Qué quiere decir? Que son 6 veces más chiquitos de las que están arriba. Ajá. Miden 40 centímetros, 50 centímetros y las que están arriba, en las torres, donde estamos nosotros ahora acá, algunas tienen hasta 3 metros de alto. Los cimientos de la catedral, como hoy ya veíamos, son de ladrillo, todo ladrillo macizo. Ahora, esos cimientos que se hunden en el suelo no trabajan de manera independiente cada uno de ellos, sino la idea de los ingenieros y arquitectos que construyeron el edificio era conectarlos, vincularlos, y lo hicieron con arcos, pero arcos invertidos. Claro. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegan al nivel bajo, donde están asentados los cimientos, se conectan uno con otro con un arco invertido, Otro arco abajo. que lo que hace es conectarlo. Claro. Conectan un cimiento con el otro. Y ahí lo sostiene. Y de alguna manera para que los cimientos trabajen de manera solidaria uno con otro. Igual lo que veo es que en la medida que se va ascendiendo, la estructura se va alivianando, ¿no? Y se va afinando también. Claro. Las columnas que uno ve mismo del interior de la torre, a medida que vamos tomando altura, se van afinando y se va haciendo cada vez más liviana, como vos Y decís. tenés más vitró y tenés más estructura metálica. O sea, Exacto. cuanto más para arriba, más metal y más liviano. Exactamente. Eso es lo que se busca. Esa es un poco la idea. Por ejemplo, si uno compara esta catedral con la de Notre Dame de París, las bóvedas, habíamos dicho que estas son de hormigón, las que están en Notre Dame son de piedra, y los techos de Notre Dame, por eso se incendiaron tan rápido, toda la estructura era toda de madera. Claro. En cambio, la de la Catedral de La Plata es toda estructura metálica. Claro. Entonces, eso, ante un posible incendio, acá tendríamos como más tiempo para poder salvar para poder y apagarlo. apagar el porque incendio. no es tan ignífugo. Claro que sí. Quedamos asombrados por todo. No solo por la explicación detallada de Esteban Casas, sino también porque semejante maravilla pertenece al patrimonio de nuestra provincia de Buenos Aires. Enorgullece sobremanera la construcción y el estado de conservación y preservación de este edificio que entabla un fuerte diálogo con nuestro pasado. La masonería está muy fuertemente conectada con la ciudad de La Plata,
con los principales referentes que nosotros tenemos, Dardo Rocha, Benoit. Muchas logias masónicas tenían que ver con arquitectos, ¿no? Sí, por supuesto. Y hay ciertas tradiciones de la logia, de la masonería, que llegan hasta el siglo XIX y que la ciudad de La Plata se funda bajo una logia masónica. Uno ve el acto fundacional y se rige bajo esta idea de esa piedra fundamental, de los objetos para que perduren en el tiempo. Y eso no es que se hizo con la Ciudad de La Plata. Cada edificio público de la Ciudad de La Plata tiene su piedra fundamental, su conexión con esto de la masonería. Claro. ¿Quiénes fueron los arquitectos de esta catedral? El arquitecto Benoit, que era ingeniero, fue un referente muy importante. Pero yo siempre destaco la figura del arquitecto Ernesto Meyer, que fue el que diseñó, el que proyectó y dibujó el proyecto de esta catedral. No solamente en planta, el plano, sino también toda la fachada, toda la imagen y cómo él la imaginaba contextualizada por el entorno, por la Plaza Moreno. Él fue el gran mentor de esta catedral. Sí, claro. Tanto el museo como la catedral está abierta todos los días. El museo no cierra ningún día de la semana y a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6, 6 y media de la tarde el visitante puede recorrer no solamente el templo, sino también hacer el paseo por el museo, por la cripta y hacer el ascenso por la torre hasta donde estamos nosotros ahora. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. No, por favor, gracias a ustedes, Marcela, y bueno, los esperamos. En diciembre de 2016, debido a una descarga atmosférica, el campanario quedó en silencio y recomponer el sistema que las hace funcionar no fue sencillo, puesto que se dejó de fabricar hace 35 años. El carrillón de la catedral está compuesto por 25 campanas de 20 toneladas que pesan 19.320 kilos. Se activan desde un sistema programado que permite que suenen en distintas horas del día. Luego de varios meses de trabajo, el 24 de diciembre de 2020, las campanas volvieron a sonar. Mientras las campanas sonaban, nos fuimos caminando por la plaza, felices y empachados de la historia de nuestra provincia y sabiendo que a veces se nos ocurren buenas ideas. Pero bonaerense ha sido una de nuestras buenas y grandes ideas que permite rescatar los rasgos que hacen enorme y positivamente viable y habitable a nuestra querida provincia de Buenos Aires.